buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a un programa más de Primer Plano y queremos comenzar el día de hoy, esta noche, con los premios y con la suerte. ¿Y por qué con los premios y con la suerte? Porque no cabe duda que hay individuos y hay partidos que tienen mucha suerte. Uno de ellos es el Partido Verde y, en particular, uno de sus más destacados dirigentes, que es Arturo Escobar, quien recientemente fue nombrado como titular de una subsecretaría que ya llevaba, no recuerdo si 4 o 5 meses acéfala, porque su antiguo subsecretario, una persona respetada dentro del sector público, apreciada, con gran capacidad de convocatoria con las organizaciones de la sociedad civil, me refiero a Roberto Campa, lo pasaron a Derechos Humanos y quedó vacante esta subsecretaría y ahora nos da la sorpresa, la semana pasada nos da la sorpresa que el titular del Ejecutivo nombra a Arturo Escobar como el nuevo subsecretario de Prevención del Delito. La Subsecretaría de Prevención del Delito es una de las pocas subsecretarías, pues, que digamos, pues limpias, ¿no? Que hay, donde te puedes lucir, donde puedes hacer un gran trabajo, porque vaya que sí hace falta en este país prevenir el delito, ¿no? Pero es aséptica la subsecretaría y no tuvieron mejor ocurrencia en el gobierno federal que nombrar a Arturo Escobar, un hombre que se ha destacado cuando menos en los medios por los siguientes hechos. Nombro 3 para no hacer una larga biografía. La primera de ellas es porque en elecciones pasadas, 2006 o 2003, bueno, una de estas dos, se le encontró pasando por un arco del aeropuerto con un maletín con $1 millón de pesos en efectivo. Y la segunda, pues, es que él ha hecho campaña con la pena de muerte y con la cadena perpetua, dos cosas que hasta donde sabemos, pues como que no embonan bien con la idea de prevenir el delito. Y tercero, por los famosos cineminutos, cuyo hermano fue el con el que se contrataron los cineminutos tan controvertidos y tan sujetos, me parece, a multas por parte del IFE y del tribunal. Bueno, pues este es el personaje que se nombra para una subsecretaría que se encarga de uno de los principales problemas que preocupan al mexicano, esto es el delito. Si uno tuviera sentido del humor, podría hacer muchos comentarios al respecto. Prevenir el delito con la pena de muerte, pues es el siglo XIX, cuando no había realmente ni siquiera Estado. Entonces se trataba de que a los criminales que se les encontrara con las armas en la mano, se les podía juzgar in situ y fusilarlos. Así que, bueno, a lo mejor volvemos al siglo XIX, total, una cierta máquina del tiempo. En segundo lugar, esto de poner a alguien que ya quedó más o menos claro como responsable de su partido, que incurrió en una buena cantidad de delitos de índole electoral, que le dieron finalmente resultado y que el delincuente electoral, insisto, sea a la vez el encargado de prevenir el delito en general en el país, pues no deja de tener su gracia. Pero si no tenemos sentido del humor, entonces este es casi un insulto del gobierno a la ciudadanía. A mí me parece incomprensible desde el punto de vista del manual de lo que son los nombramientos en cualquier gobierno y desde el punto de vista del contexto en el que ocurre esto. Ya hablabas tú del personaje y ya hablabas tú efectivamente de las bromas terribles, macabras que se pueden hacer con él. Por tanto, voy a la función. Los secretarios o los nombramientos ministeriales obedecen siempre pues, a una lógica de agregar votos en el Parlamento o políticamente buscar una, digamos, simpatía de un grupo en particular, pero tradicionalmente los subsecretarios llevan la parte técnica del Estado, es decir, son los que arrastran el lápiz, se coordinan con los directores generales y hacen que la operación, digamos, de las secretarías funcione. Por tanto, nombrar, aquí incluyo no solo Escobar, sino a Roque Villanueva, en dos secretarías que tienen temas pues básicamente técnicos de lo que es el desempeño de un Estado. O sea, uno lleva migración, asuntos religiosos, y no me acuerdo qué otro tema tiene colgada la población, ni más ni menos. Roque Villanueva, nombrar un político
Cuando has tenido, pues en esa subsecretaría técnicos importantes, no nombraré, todos los que lo han precedido, a mí me resulta increíble. Bueno, no me resulta increíble, me resulta una señal muy clara de la forma en que el gobierno ve la administración del asunto público. Es decir, todo es política y todo es electorero y nada es central. Ser responsable en los temas de, pues, los que describía de Roque Villanueva es, digamos, una cuestión básicamente técnica. Pero voy a lo de Escobar. No solamente es una función técnica la prevención del delito, tiene dos vertientes que a mi juicio hay que analizar bien. Uno, tiene un montón de interlocución con organizaciones sociales y con organizaciones que están en pie entre el activismo y la academia. Por ejemplo, México Evalúa tuvo una gran interacción con esa subsecretaría para mejorar el programa de prevención del delito y ahora les pones a un político que no sé si va a poder. Bueno, de entrada México Evalúa y varias organizaciones más dijeron, ¿saben qué? Esto no solamente no es bienvenido, es un presagio fatal. Pero termino diciendo, este es el programa estelar de Peña Nieto para combatir, es decir, buscando el contraste con Felipe Calderón, dijo, la prevención del delito es mi gran propósito, y ahora lo que hace es literalmente cancelarlo o mandar el mensaje de que no es, o ha dejado de ser la prevención una prioridad para él. Así es, uno pensaría que esta renovación en gobernación responde un poco a los tiempos y a los motivos por los que se renovó también el gabinete. Es decir, la Secretaría de Gobernación ha sido muy golpeada, Peña Nieto decidió preservar y proteger a su titular todavía, como presidenciable que todos sabemos que es. Por el golpe del Chapo Guzmán, pues, quedó muy golpeado Osorio Chong. Quizá Osorio Chong dice, bueno, ahora me toca renovar a mí la Secretaría, también con el mismo mensaje de pues un cambio a la mitad del sexenio, con nuevas personas. Pero pareciera que más bien fue una cuestión de acuerdos internos y pagos internos. El propio Escobar dijo que era un premio a lo que él dirigió en el Partido Verde para lograr pasar de 29 a 45 diputados, gracias a lo cual la coalición gobernante tiene mayoría en la Cámara Baja. Lo están premiando, lo pudieron haber premiado con otros cargos por ahí, por ejemplo, pues en medio ambiente, ¿no? Sí, Que es lo del verde, ¿no? Claro. Una subsecretaría o algo por el estilo, pero lo ponen aquí. Y ahí, bueno, pues de todas las dudas que han surgido y todos los inconvenientes que se han señalado, desde luego, por ejemplo, lo de la pena de muerte no es solamente que sería un regreso al pasado, es que es el Partido Verde el que lo proponía. Sí. Por eso lo expulsaron de todas las organizaciones de ecologistas a los que pertenecía el Partido Verde. Decían, oigan, pues esto es exactamente contradictorio con el mensaje de la ecología, sí, una serie de contradicciones. Y se maneja mucho presupuesto en esto de la prevención del delito porque precisamente se trata de incorporar a los jóvenes para que no se vayan de sicarios, hacer canchas de deportes para que ahí, hasta dónde este presupuesto no va a ser utilizado o no va a llegar, digamos, con el sello del verde. Es decir, si ya sabemos que él se dedica a eso, Arturo Escobar ha hecho eso durante mucho tiempo. Lo de la maleta de 1.100.000 pesos que se le encontró en efectivo era un poco precisamente para reparto de cuestión electoral, de compra de votos y de operación electoral, etcétera. Entonces, bueno, todos estos programas de prevención del delito a lo mejor llegan con sus mochilas con el sello del Partido Verde y desde ahorita ya empieza la promoción electoral. Tienes toda la razón en mencionar lo del presupuesto de la Subsecretaría de Prevención, que si no me equivoco es como alrededor de 1.300 millones de pesos. No recuerdo bien, pero más de 1.000 millones sí lo es. Y qué bueno que lo mencionas porque en efecto va a haber que tener lupa allí, pero por lo pronto a la ciudadanía no nos da ninguna paz saber que está en manos de pues alguien que ha ejercido de manera constante el clientelismo, por ponerlo en términos lo más neutros posibles. Y con respecto al pago, pues uno entiende que en política, ¿sí?, hay un toma y daca, ¿no? Tú me apoyas en esta votación y yo te apoyo con tal otra, ¿sí? Pero cuando ya el intercambio es estirar la liga de tal manera que poner a una persona, como lo dijo mejor que yo Lorenzo Meyer, es un delincuente electoral, subrayamos el electoral, en prevención del delito, también hay delitos electorales, pues es estirar la liga de tal manera pues que yo diría que es tanto como cuando el Bester Gordillo pidió que su yerno fuera el subsecretario de Educación Básica. Entonces, a ver, la gente que siente con poder estira y estira la liga a tal grado que llega un momento que
el que tiene que pagar, en este caso el PRI, se harta, ¿sí? Y se rompe la relación. Yo espero que siquiera tenga ese buen efecto colateral, aunque seguramente estoy equivocada. Dice José Antonio que Osorio Chong es presidenciable y que lo quieren preservar ahí pese a los errores y los túneles y los chapos, etcétera. Pero entonces, si tú desde la óptica, me pongo en el lugar del presidente, está muy golpeado el exgobernador de Hidalgo. Voy a ponerle algo que suba la calidad de su entorno, pero a lo mejor no lo quieren así. A lo mejor ya están mandando la señal indirecta de que no es presidenciable y entonces le ponen a un par de personajes que son plomo para que en vez de mantenerse en la superficie se hunda, porque poner a los dos, a Roque, que todos lo recordamos, a Roque Villanueva por la Roque señal, y lo pones ahí, pues entonces, ¿qué estás pidiendo? Lo que pasa es que ese puede ser el efecto, tienes razón, es un efecto contraproducente, pero no creo que pudiera ser el objetivo, sería irracional. Para manchar la imagen de Osorio Chong, en vez de haberlo quitado y cambiado de gobernación, voy a sacrificar mi principal propuesta de gobierno, que es prevención del delito, una de las principales, con un personaje como Arturo Escobar. Sería irracional desde la perspectiva del propio Peña. Al final de cuentas, él puede hacer muchas otras cosas para que Chong no sea el presidenciable, si es que no quiere que sea. Pero meter a este personaje en uno de tus principales propuestas y programas, pues sería un... Sí, Ahora, pero ese va a ser el efecto. Eso estoy de acuerdo. Ese va a ser el efecto. Yo también tiendo a verlo así, es como si el capitán del barco dijera, únalo para que el contramaestre no llegue, ¿no? Es decir, ciertamente el que más pierde en este caso es el presidente Peña, porque es el jefe de la administración pública. Y permítanme que regrese a los temas administrativos, porque el Estado, AINEMI, también tiene que administrar, no solo hace política. Y sí me parece lamentable que se esté haciendo política con subsecretarías de ese tamaño. Elaboro sobre el tema de la prevención. Cuando funde el presidente la Secretaría de Seguridad Pública, dice, necesitamos una Comisión Nacional de Seguridad que se encargue de este tema. Lleva 3 comisionados de seguridad en 3 años. Dice, necesitamos escindir esto y pedirle que haya un subsecretario que lleve prevención del delito, que es un tema técnico del Estado, asigna muchísimo dinero, pues se coordina con entidades federativas. Y según el diagnóstico que el propio gobierno hizo, esto iba a permitir reducir los niveles de homicidios y todo lo demás. O sea, de la noche a la mañana, tú dices, a ver, toda la parte técnica que nos permite interactuar además muchísimo con los Estados Unidos y con otros países, toda la parte técnica la sacrificamos y vamos a mandar a estos señores, unos políticos de, digamos, reputación más que dudosa, y unos se lo traen de quién sabe qué desván de los recuerdos a funciones técnicas. A ver, pongo el contraste porque no me puede parecer más chillón. La misma semana en que el presidente propone que Agustín Carstens sea ratificado como gobernador del Banco Central, lo sabe y lo hace porque sabe que la credibilidad externa pesa y pesa mucho. Es contrastante, pues, un Estado que de pronto dice, en lo financiero y en lo externo debemos ser muy serios. No podemos mandar a Humberto Moreira de gobernador del Banco Central, que si vas forzando el argumento, es que es como si lo propusieras de director de deuda pública, ¿no? O a un pasante dice, usted es subsecretario de Educación Superior, porque yo lo dispongo así. Es decir, sí me parece tremendamente contrastante la forma en que los temas técnicos, por lo menos en los ámbitos de gobernación, se consideran como un asunto de politiquería de la peor especie. Sí, porque además también necesitaríamos estabilidad y credibilidad en el exterior después de lo de Ayotzinapa, ¿no? Y entonces hubiera sido una manera. En todo caso, yo creo que hay que pedirle, si no la pido yo, no lo puedo hacer a título de mis compañeros, una disculpa porque pues no damos con la explicación, mostramos y argumentamos que es una irracionalidad lo que hizo el gobierno, pero no damos con la explicación a por qué lo hizo. A ver si alguien nos quiere ilustrar del propio gobierno a por qué se les ocurrió que Arturo Escobar era la mejor carta. Y Roque Villanueva también. Y Roque Villanueva. Los dejamos por un momentito y regresamos después del corte.
Sí. Bueno, y esta semana, además de las fiestas patrias, es habitual que el jefe de gobierno sea la estrella, el jefe de gobierno de la capital, porque entrega su informe y tenemos dos elementos que pongo sobre la mesa. Uno, la evaluación del desempeño del jefe de gobierno, que no mejora, está pues en una situación ciertamente alarmante. Y digo alarmante porque es un hombre que llegó con un respaldo popular muy amplio, con una imagen de que era un hombre receptivo, y hoy, a pesar de que pues sigue siendo un hombre muy simpático, que está en muchos eventos, según la encuesta que hoy publica el Universal, su principal efecto es que no escucha a la gente. Es decir, tenemos un efecto de que el jefe de gobierno no tiene un contacto así con la población que lo eligió. Por tanto, primer elemento ese, un jefe de gobierno que no avanza, digamos, se rompió, si alguna vez lo hubo, esta luna de miel con la opinión pública, y hoy lo tenemos francamente pues muy mal evaluado y con este síndrome de la sordera. Y por otro lado tenemos la disputa de la izquierda en la Asamblea Legislativa, dos familias que se están disputando el control de la Asamblea Legislativa, el PRD, que pues se ve que está desesperado por perder el control de un órgano que tenía desde 97, acostumbrado a ejercer una mayoría absoluta y en el ordeno y mando, ha buscado una alianza de lo más extraña con tres partidos políticos, uno agonizante, el PT, otro el Humanista y otro el PES, es decir, esos significativos partidos políticos van a sumarse a al grupo parlamentario del PRD para tratar de controlar la Asamblea Legislativa, porque parece mentira, dicen que sus antes compañeros de banca ahora son un peligro para la ciudad y que dejarle a Morena que pues controle la Asamblea es todo un problema, es para ellos claramente, sobre todo después de que un personaje muy curioso, Polinia Romana Sierra, que fue en su momento gacela del López Obrador, después fue diputada perredista y ahora molesta, ha dicho, a ver señores, yo les voy a decir cómo gobernábamos. 11 millones de pesos en un trienio, la mayor parte recibía cada diputado, no sujetos prácticamente a ninguna comprobación y así gobernaban. Esto pues claramente choca con lo que ha venido diciendo Morena ahora, de decir vamos a desentar la Asamblea Legislativa, y el Partido de la Revolución Democrática no quiere soltar el control de ese órgano. Leonel Luna, y con esto termino, ha dicho, los que proponen una reducción de sus presupuestos es que no entienden la función legislativa. Yo le recuerdo al auditorio que la Asamblea Legislativa nos cuesta cada año 1.500 millones de pesos aproximadamente. El DF sobre la mesa. Perdón, dijiste 11 millones de pesos Sí. por trienio. Sí, trienio. Eso recibió la diputada y lo hizo público sin sujeto a comprobación. No está mal, hay que buscar un lugar en la Asamblea. Entre los temas del Distrito Federal hay uno que a mí se dice siempre, me preocupa tal cosa, y en realidad no nos preocupa, sino es una manera de hablar, pero esta vez sí me preocupa. Me preocupa el hecho de que la seguridad, esa seguridad que ahí sí nos envuelve a todos, porque ahora ya no hay diferencias entre clases sociales, la única clase que se salva es la clase alta si tiene guardaespaldas. Pero en Tepito ahora se nos informa que hay una organización que lleva ya años que está cobrando derechos de piso, que está extorsionando a los comerciantes, y la información viene hoy, es fresquecita, pero el hecho es ya añejo, y que en determinados momentos simplemente asesina a quien se le opone en Santo Domingo, en el propio Tepito, y el fenómeno lleva tiempo, se sigue dando. El Distrito Federal era más o menos una excepción dentro de la inseguridad. Un tiempo fue muy inseguro, luego se aminoró este mal, y ahora otra vez estamos yéndonos hacia ese problema. El DF tiene las posibilidades y la obligación de mantener esta diferencia con el Estado de México, que es donde está la inseguridad y los asesinatos a la orden del día. Es una cosa que puede hacer, pero que no lo está haciendo bien, de ser indicador lo que pasa en Tepito y de que existe ya una mafia bien organizada. Toma tiempo organizarlas, pero toma muchísimo más tiempo erradicarlas. Y si no se hace ahorita, que ya está avanzado el proceso, en poco tiempo esto va a estar del
cocol. Me gusta cómo plantea en el inicio Leonardo digamos, los dos pilares, ¿no? La desaprobación por un lado y lo que él llama la sordera gubernamental. Bueno, la sordera frente a la ciudadanía, porque creo que refleja muy bien. No se trata de echarle al jefe de gobierno, pero desde mi punto de vista, lo que podemos empezar a agradecerle es haber puesto en la agenda pública, que lo hizo su secretario de Economía, Chertoriski, que fue lo del salario mínimo. Me parece una de las cosas más resaltables del gobierno de Miguel Mancera, y creo que seguirá su curso y veremos muy próximamente un resultado, y se lo debemos a un integrante del gobierno del Distrito Federal. Fuera de eso, en términos de violencia, de corrupción, hemos avanzado muy poco. Y di que estamos hablando de la entidad federativa, o bueno, de la ciudad más participativa que hay en toda la República y de más avanzada. La sordera queda clarísima en este anuncio que nos hace recientemente de los 13, ya no son trenes elevados, son parques, ¿cómo se llaman? Parques elevados que va a poner en la ciudad, que han causado realmente un gran descontento a raíz de lo que plantean hacer en el corredor de Insurgentes y Chapultepec. Y probablemente sea una buena idea, yo no quiero discutir si es una buena o una mala idea. Lo que sí es una pésima idea es toda la forma que ha adoptado el gobierno del Distrito Federal para hacer las construcciones en la Ciudad de México. La toma de decisiones para hacer los proyectos, después las, digamos, ¿cómo se dice? La farsa de las licitaciones para después asignar, y la discrecionalidad absoluta para llevar a cabo estas construcciones, para ya no hablar de la corrupción en términos de las mordidas que se dan para obtener las obras públicas. Y de eso no nos está dando cuenta el jefe de gobierno del Distrito Federal, y creo que tiene todo que ver, no un poco que ver, todo que ver con esta gran decepción que ha sido el Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno y como la cabeza pues más visible de la izquierda y probable puntero presidencial. ¿Qué nos tiene que decir Miguel Mancera con respecto a la transparencia y la corrupción en su gobierno cuando el Distrito Federal se coloca como la primera entidad más corrupta de este país? Probable puntero dentro de lo que sería el PRD, porque bueno, el PRD sí, no se ven figuras, por lo pronto, que pudiera ser realmente una candidatura distinta a la de López Obrador, que tenga posibilidades reales. Aunque Miguel Ángel Mancera se tardó en levantar la mano, a final de cuentas, después de la elección, levantó la mano y dijo, sí, yo sí quiero ir. Yo le veo muy pocas probabilidades porque su desempeño realmente ha dejado muchísimo que ver, no es una figura que realmente arrastre. Le fue muy bien en el 2012, en parte por la herencia de Marcelo, en parte porque los bonos de Marcelo estaban muy altos y por eso ganó con 40 puntos de diferencia, no digo con 40% del voto, 40 puntos de diferencia respecto al segundo lugar, una cosa. Sin embargo, él se ha encargado de minar y minar y minar ese capital político con el que llegó, cada vez peor. Yo no lo veo realmente como un candidato viable para la izquierda que realmente pueda representar una opción. Pero bueno, ese es un... En cambio, Morena está jugando con una carta muy interesante que tú mencionaste, tanto para el DF como eventualmente a nivel nacional. La reducción de salarios, de presupuestos, algo que irrita tanto a la gente. Decir, bueno, pues es que estamos viendo la cantidad de dinero que realmente se dan los propios diputados. No solo los salarios, hasta cierto punto son elevados, pero es decir, son los bonos, son esto, son lo otro. Celulares, son los celulares, las prestaciones, son las partidas secretas que se manejan en las propias bancadas, en donde además no dan razón de cómo las usan. Y esta carta que está usando Morena, es decir, no es que vamos a reducir eso significativamente, estamos dispuestos a renunciar a una serie de cosas, porque le resulta atractivo a la gente. Yo no sé hasta dónde debe haber una reducción o hasta dónde tendría que ser la reducción para que no malfuncionen los órganos. Sabemos que tiene que haber ciertos presupuestos, asesores, que tiene que haber un staff. Sí, pero es que esto es excesivo de todas maneras. Y en ese sentido creo que hay una carta electoral de Morena que puede pegar, desde luego aquí en el DF,
pero eventualmente también a nivel nacional. Me parece que, bueno, la encuesta es la que dice que el principal defecto del gobierno es que no oye. Esa parte se le señala a Mancera, y otra parte es lo que dice Lorenzo Meyer. ¿Cuál es el principal problema de la ciudad? 50% te dice inseguridad y violencia. Por tanto, está más o menos clara cómo está la radiografía. A mí lo que me resulta muy llamativo son las señales políticas que se derivan de la actuación del jefe de gobierno y del PRD. Por un lado, tienes un PRD que está tratando de reconstruir su liderazgo y dice que quiere ser socialdemócrata, y en la Cámara Federal lanza unas filípicas tremendas en favor de la austeridad. Y tú dices, bien, esos son los del PRD federal. Aquí en la capital el mensaje que te están mandando es, estos señores de Morena vienen con unas pretensiones recortadoras absolutamente intolerables para mí, que para mí es lo correcto. Cuando estamos pagando los impuestos que estamos pagando y recibiendo los servicios que tenemos, el discurso de Morena es el que conecta con el sentir de los ciudadanos. Y la reacción del PRD es, como no vamos a soltar el control de la Asamblea, nos vamos a unir con el humanista, con el PES y con el PT y con quien se deja, pero ni un peso atrás. A mí me resulta muy difícil entender un partido que va dando clases de socialdemocracia a nivel nacional y aquí en la Ciudad de México gobierna, pues como han gobernado los delegados y los asambleístas, defendiendo clientelas, utilizando el espacio público para lucrar, privatizando la ciudad en todo lo que la pueden privatizar, incluido el corredor de Chapultepec. Entonces tú dices, a ver, son los centralistas de la Ciudad de México que han gobernado todos estos años sin equilibrio de poder, sin nombrar un contralor de la oposición, sin que haya una fiscalía anticorrupción en la ciudad. Digo, es muy difícil creer este discurso de nosotros somos maravillosos para dar clases de ética a nivel federal y aquí a nivel local les aplico la terrible. Y cuando llegan, subrayo, los de Morena dicen, vamos a reducir el costo de la Asamblea, dicen, no. Hasta aquí podemos llegar. A estos señores de Morena son populistas y un peligro, no para México, pero sí para ellos. Bueno, y cuando hablas tú de la Asamblea, de la sordera del jefe de gobierno, hablemos también de la sordera de la Asamblea Legislativa, no solamente de la parte... Pues ya ni la cuento, María. Ya ni la cuento. Para mí las... Entonces ya me quedo callada. Es que hay una gran sordera porque tampoco nos escuchan los asambleístas a los ciudadanos. Y di que hemos tratado por todos los medios de acercarnos a ellos y ellos simplemente atienden a esas clientelas que sí cuentan, no a las que no tenemos capacidad de movilización. Si alguien preguntara a una muestra representativa del DF hoy, ¿y la Asamblea del Distrito Federal para qué sirve? Yo creo que, a lo mejor me equivoco, que en un 90% dirían que ni la conocen y que no sirve para nada. Es como era el Congreso cuando funcionaba bien el autoritarismo. Nula la Asamblea. Muy bien, pues vamos a hacer una brevísima pausa. Estamos en el primer plano. Regresamos en un instante. Y en estos días y en las próximas semanas se seguirá discutiendo, se está discutiendo la cuestión presupuestal, que se tiene que aprobar en un momento determinado y que tiene la característica de enfrentar lo que queda del gobierno, los 3 años de gobierno, pues sobre una base de escasez económica, de precios muy bajos para el petróleo, de un crecimiento que ha sido muy bajo, en fin, de apretar el cinturón una vez más. Varias veces lo hemos pasado ya por esa etapa, de tal manera que el debate es en qué se recorta, qué tanto se va a recortar, qué programas van a ser prioritarios o cuáles no. Y obviamente la lupa debe estar enfocada en que se recorte en aquello que realmente no sea lo prioritario y que se mantenga el presupuesto hasta donde se pueda en las cosas que son fundamentales en términos sociales y demás. Pero aquí el cuestionamiento es hasta dónde ellos mismos como clase política y como legisladores como tal, se van a apretar. Ya decíamos algo en el segmento pasado, decir, no quieren reducirse el presupuesto, ahí sí no, porque si no, eso es populismo y las cosas no van a funcionar. Yo creo que hay muchísimo de dónde recortar en términos de presupuesto del Congreso, de prebendas, de las partidas estas secretas millonarias que manejan a discreción, pero también, vuelvo a insistir yo, la cuestión del financiamiento a los partidos políticos. Aunque podamos estar en favor, en términos generales, muchos, otros no, del financiamiento público como la base de los partidos, pero no tiene que ser tan elevada. Pero ellos tuvieron la precaución, precisamente para circunstancias como estas, de meterlo en la Constitución, el presupuesto, de tal manera que se podrán recortar programas sociales, se podrán recortar seguros
populares, lo que sea, pero el financiamiento de los partidos para su operación y para las campañas electorales, esas no se pueden tocar, esas son prioritarias por encima de cualquier otro tema. El presupuesto tiene esas dobles caras que les gustaba a los griegos poner en el teatro. Por un lado, nos encontramos con partidas muy grandes, pero en realidad el presupuesto en su conjunto mexicano es muy bajo y comparado con otros países es bajísimo. Tenemos un fisco que recauda muy poco. A la vez, dentro de las fronteras mexicanas nos quejamos del aumento de impuestos. Y es que las dos cosas son ciertas. Un estado, cualquiera de los estados europeos que tomemos, tiene como el doble, por lo menos, de recursos fiscales, de recaudación fiscal, en relación a su Producto Interno Bruto que nosotros. Estamos bajísimos. Pero por otro lado, es absolutamente cierto que se usa tan mal lo poco que tenemos porque se le da en abundancia a los que no lo merecen y las partidas que debían de ser centrales, por ejemplo, salud para las clases populares, que está en la calle. Uno habla con gentes que tienen en su vida cotidiana que ver con eso, les escucha las historias de horror de la falta absoluta de recursos. Entonces tenemos que aumentar la recaudación fiscal, tendríamos que aumentarla, pero en las condiciones actuales es imposible porque no tiene ninguna legitimidad el Estado para aumentar la recaudación por lo mal que la usa. Yo creo que tienes toda la razón. El problema es cómo ordenar un debate y a ver si no me enredo en mi argumentación. A ver, tú tienes un Estado que recauda poco, eso es cierto, pero al mismo tiempo tienes un Estado que lo que recauda lo gasta mal. Entonces tú dices, a ver, si recaudáramos mucho más, generas una presión fiscal sobre contribuyentes y empresas, te impide que crezca la economía, como se está demostrando en estos días, y al mismo tiempo ese gasto público va a privilegiar a un grupo determinado. A ver, en México, que es el país de las desigualdades, se mide el coeficiente de Gini antes de impuestos y después de impuestos. Se supone que tú recaudas para distribuir entre los que menos tienen y reducir las desigualdades. Resulta que en México está peor. O sea, tú dices, recauda el Estado y recauda poco, pero el dinero, con este concepto de política que tú manejas muy bien, de decir, a ver quién se queda con qué parte, ¿no? Lo que estamos viendo en México es que las partidas presupuestales, que no son pocas, son 4.7 billones, es decir, el número absoluto es una cantidad bastante importante, digamos, con respecto al presupuesto federal. Se lo quedan unos cuantos que saben efectivamente cómo controlar gasto. A ver, les pongo dos ejemplos. La nómina magisterial, después del censo ha subido. Entonces tú dices, gastemos en educación, sí, perfecto, pero auditemos las nóminas, auditemos los programas. Estamos dando becas a estudiantes de bachilleratos, eso lo estaba promocionando el presidente en su informe, y el 70 y tantos % están reprobados. Es decir, hay una serie de programas sociales que se oye muy bien que se gaste en ello. Termino con lo de salud. Gastar en salud está muy bien, por mí que se gaste, pero si es para engordar laboratorios o las facturas de los que hacen hemodiálisis, pues hay que poner la lupa. Es decir, a lo mejor pues esto de gastar en salud merecería una atención mucho mayor. En suma, no estamos gastando lo suficiente para reducir las desigualdades en el país. Entonces habría que plantear de otra manera la secuencia del debate. Creo que en el diagnóstico que hacen, con el que coincido, nos faltaría un tercer pilar. Dicen, recaudamos poco, ¿sí? Segundo, gastamos mal. Y tercero, que está relacionado, pero creo que merece un tratamiento aparte, lo que se nos fuga, entre comillas, en corrupción es muchísimo. Si en algo, que sería el tercer elemento, si en algo, y no está hablando una persona particularmente proclive a Andrés Manuel López Obrador, si alguna verdad de aquí lo ha dicho Andrés Manuel López Obrador, es que si comenzáramos a acabar con el fenómeno de la corrupción, no se necesitarían en muchos años hacer ningún tipo de reforma fiscal. Si es cierto que la corrupción se lleva entre el 2 y el 9% del Producto Interno Bruto, no hace, yo sé que solamente, tomemos la mitad, el 5%, ¿sí? Esto quiere decir que estos 236,000 millones que se van a recortar
no solamente no haría falta, sino nos sobraría todavía para llegar a los 500 y pico mil millones de dólares que significa la corrupción en este país. Entonces tenemos los tres fenómenos que hacen un círculo particularmente vicioso. Y un diferendo contigo, José Antonio, cuando tú dices, bueno, y desgraciadamente, pues no se puede cambiar lo de los partidos, porque bueno, ahora... está en la Constitución, claro, sí porque se está en la puede. Constitución, sí se puede, era Pero lo que te iba a decir. Simplemente que ellos nunca quieren atentar contra sus propios privilegios y decirle pues al público que ahora el IFE, yo también estoy de acuerdo con que debe de haber financiamiento público, porque si no, pensemos lo que pasa también en Guatemala, Que lo platicábamos la semana pasada. 15 mil millones se está dejando pedir, ¿sí?, para el INE. Instituto Nacional Electoral para el próximo año. Ahí incluye el dinero de los partidos, obviamente. 15 mil millones de pesos son muchos. Acabamos de decir en el bloque anterior que para prevención del delito, ¿sí?, era entre 1,000 y 2,000 millones, ¿no? Bueno, ¿se vale hacer eso? ¿Me permites nada más que haga una propuesta? Yo creo que los partidos podrían, en la situación actual, motu propio, decir, nos reducimos 15%, motu propio, nuestros financiamientos. Y dos, en el paquete del INE, decir, de los 15 mil millones, toda la función que tenemos para representarnos nosotros mismos en el orden en lo que nos regula, más todo lo que gastan en auditar el padrón. Yo no sé exactamente cuánto sale, pero si nos mandaran esos, digamos, dos gestos de política, yo creo que serían muy bienvenidos por la gente. Y lo pueden hacer, ¿eh? Pero quizás es lo que menos les importa a los partidos, Eso es ¿no? Lo que piense la gente, no, porque de todas maneras tienen una base de legitimidad asegurada. Lejos de reducirse, pues tenemos el ejemplo de que el dinero que no se gastaron en las campañas, que es extraño que no se hayan gastado en las campañas, y que está etiquetado exclusivamente para eso, el INE dio la autorización para que se lo quedaran y lo gasten en otras cosas, en vez de reorientarlo pues para otras cosas. Por ejemplo, cuando a veces sobra dinero, lo que sea, o cuando le quitan a un partido el registro, eso va al CONACYT. Sí. Entonces, bueno, en vez de regresárselos a los partidos a que sigan malgastando el dinero. Entonces, en ese sentido, bueno, además de la corrupción que dices que tendría que ser prioritario, no solo por razones económicas y presupuestales, sino políticas, de avance real de la democracia, de eso se trata, de que haya rendición de cuentas, de que el abuso de poder sea castigado, de que la corrupción se reduzca, de que se termine la impunidad. Eso estamos lejísimos todavía de eso. Pero aparte de que esa tendría que ser la prioridad también en términos presupuestales, hay muchas otras cosas que se podrían hacer, pero bien planteadas, es decir, ampliar la base de contribuyentes sobre bases equitativas, no injustas, pero que eso se traduzca, porque por eso la gente evade impuestos y no quiere, se traduzca en servicios. Porque los que sí pagamos impuestos y que pagamos porcentajes elevados, no recibes luego nada, prácticamente. A diferencia de los países donde sí hay una recaudación enorme, pero se traduce primero en servicios para el público y en redistribución del ingreso. Entonces, evidentemente que ahí dices, claro que pago 40, 45% de mis ingresos, pero me va a regresar por otros lados, en muchos sentidos, servicios, etcétera, de buena calidad. Y esto va a ayudar además a una buena redistribución del ingreso, a una mayor igualdad social entre las clases. Ese es el punto que nunca le tratan de encontrar. La lógica perversa es la que aquí domina. Yo creo que decías, María Amparo, que nos ayuden a explicar lo que nosotros no alcanzamos a entender. Bueno, todo se explica. El presidente, los jefes de los partidos, todos saben que van por un camino errado, que están causando una deslegitimidad al sistema, lo saben, están conscientes, pero esa lógica como jefes de sistema, jefes de partido, choca con la lógica individual. La lógica individual es yo aquí, que saque lo más que pueda, siento que mi partido vaya mal, no puedo aceptar eso de decir, vamos todos los partidos a reducirnos lo que le consumimos al público, que sería muy bueno como proyecto colectivo, pero individualmente no me conviene. Entonces triunfa la lógica individual por sobre la colectiva, siendo conscientes de que están arruinando a sus partidos o al sistema político. Y a su país de pasada. Y el prestigio del sistema democrático, ¿no? Porque yo creo que el costo más alto se paga que todo el sistema de representación y de pluralidad que hemos construido y que ciertamente es algo que debe valorarse, en este caso se deslegitima por ese tipo de actos. Así es, bueno,
Pues hay mucho que decir, seguiremos desde luego analizando el presupuesto porque esto lleva todavía para varias semanas, pero por lo pronto se nos termina el tiempo, regresamos al último segmento. Entramos al último segmento de nuestro programa y resulta que vamos a fijar la vista en un político que es un peligro para el país. ¿Le suena? ¿Le suena esa frase? Bueno, aquí se usó mucho, ya lleva bastantes años, pero resulta que ahora se está usando en Inglaterra. El jefe del gobierno inglés se quedó azorado, asombrado, desconsolado, otras cosas similares, cuando la elección interna del Partido Laborista dio por ganador, y bastante bien, por el 60% prácticamente, a James Corbyn, que es un miembro del Parlamento, un legislador que lleva ya muchos años en ese negocio, pero que se ha distinguido por estar siempre a la izquierda de su partido, en temas de política interna, en temas de política externa. Y ahora la derecha europea, porque no es nada más la inglesa, está realmente preocupada y señalando que si llegara a ser primer ministro, bueno, eso sería una desgracia. Pero están confiados en que el público británico lo derrote en las urnas y que la izquierda del Partido Laborista se arrepienta hasta de haber nacido por haber seleccionado a Corbyn. Bueno, pero ¿nos indica algo eso? ¿Por qué el laborismo se fue a la izquierda? Pues yo creo que es digamos, un juego pendular, ¿no? Recordamos cuando en su momento Tony Blair recentra al laborismo después de un periodo así muy cargado a la izquierda y abre toda una discusión, no solamente en Gran Bretaña, sino en todo el mundo, muy interesante sobre hacia dónde debe la izquierda, si debe convivir con el mercado, si tenía o no problemas con el Estado de Derecho. Es decir, no redito todo lo que fue la tercera vía, pero ahora tienes efectivamente este corrimiento ante gobiernos a la izquierda, ante gobiernos de derecha absolutamente insensibles. No es el único país europeo. Hoy escribe Pablo Iglesias, el de Podemos, diciendo que Corbyn es el Pablo Iglesias inglés. Es decir, tienes un corrimiento de los partidos de la izquierda o del espectro ideológico hacia una izquierda más dura en prácticamente toda Europa. Cierto es que la derecha también se ha radicalizado mucho, pero quisiera hacer el apunte sobre las oscilaciones de la izquierda. Hay que seguir muy de cerca lo de Corbyn con el hundimiento de la izquierda brasileña. Es que después de la tercera vía tienes Lula, o sea, fue casi secuencial. Fenómeno Blair y después Lula. Lula se nos ha hundido como, digamos, referente, decía Nélida Piñón en un encuentro internacional de periodismo muy importante que tuvo lugar la semana pasada. Decía, en Brasil se han muerto los dioses y una de las referencias fundamentales de la izquierda, para la izquierda mexicana era fundamental, Lula da Silva como la opción de una izquierda moderna se cayó. Por tanto, ves que toda esa generación, o sea, de Blair a Lula, se van eclipsando frente a posiciones mucho más cargadas a la izquierda. Supongo que esto va a tener impacto no solo en Europa, o ya lo está teniendo en Europa, ya lo decía, sino en toda América Latina y en algún momento llegará a estas playas. Yo en el intento ahora sí de contestar, así como fui muy ineficaz en contestar en los otros bloques o en encontrar una explicación y compartirla con el público, en este caso la radicalización de Corbyn me cuesta menos trabajo explicarla, Lorenzo, y yo lo que diría es, pues, porque perdió 2 elecciones consecutivas el laborismo, ¿no? Entonces, se derrota un poco como pasa en la izquierda aquí ahora con los chuchos, ¿no? Guardadas las oceánicas distancias, ¿no? Pero perdió 2 elecciones seguidas y perdió, pues si no estrepitosamente, pues cerca de estrepitosamente. Entonces dijeron, correrse al centro, como dices tú, Leonardo, que se corrió Tony Blair y después lo continuó Brown, parece que no está convenciendo al electorado, pues vamos a ver si radicalizándonos hacia la izquierda, sí podemos convencer al electorado y en las próximas elecciones generales o tan pronto como podamos hacer un voto de censura al gobierno conservador, podamos regresar. Ahora, a mí ahí el temor es que es
una elección interna. Vamos a ver cómo les va en las elecciones y en las by-elections que llaman los ingleses, en las sustitutas. Vamos a ver cómo les va, porque lo cierto es que a pesar de los experimentos de Podemos en España, ¿sí? Pues la izquierda no ha logrado regresar en el panorama europeo a el poder. Está más cargada hoy en día a la derecha o a la derecha centro, ¿sí? Que a la izquierda o a la izquierda centro. Entonces tiene un gran reto Corbyn de convencer que a través de algunos rasgos como el antinorteamericanismo, ¿sí? En contra de la política exterior que ha llevado los gobiernos conservadores y la de apretarse el cinturón al interior, pues pueden recuperar a ese electorado, pero todavía está por verse. Puede ser hasta ahorita una apuesta del Partido Laborista, sí, es decir, a ver si con estos gobernadores y con posiciones centristas no hemos logrado desbancarlos y subir nosotros al poder, vámonos a posiciones más de confrontación, más de radicalismo en muchos temas, en muchos puntos, a ver si la gente reacciona de esa manera en un contexto europeo de muchas dificultades y muchos problemas. Yo creo que cuando precisamente los partidos centristas empiezan a fracasar o a tener muchos problemas en materia económica, en materia de crecimiento, etcétera, es cuando surgen los radicalismos que se pueden o no emparentar a lo que llamamos populismo, de un lado y del otro. Pero hasta ahorita es una apuesta de los laboristas, pero que los conservadores no tendrían que estar tan seguros de decir el electorado los va a rechazar, porque efectivamente en un contexto, digamos, de incertidumbre, de programas que han fracasado, de mucha insatisfacción con lo que está pasando en Europa, pues entonces se pueden apostar, algunos dirán que de manera desesperada, pero también de manera lógica, apostar pues por lo que le representa lo opuesto a todo eso, el tener políticas más aventuradas, más de confrontación, a ver si se mueven la situación, el statu quo, para bien. Esa es por lo menos la esperanza de quienes en las urnas eligen por esas opciones. Ahora, ¿cuál es la política de esta izquierda? En realidad no hay nada muy novedoso. Es el retorno al keynesianismo, es el retorno a lo que fue el New Deal en los años 30 o todavía durante la Segunda Guerra Mundial. Es algo relativamente probado. Vamos a hacer que el gasto público sirva de detonante de una economía que no está yendo a la velocidad que requiere, y el gasto público tiene que hacerse en programas para la mayoría. Eso es lo que dice Corbyn y lo que dice cualquier izquierda europea ahora. No van al Palacio de Invierno a colgar a la derecha o a guillotinarlos. Es volver al neokeynesianismo, y en ese sentido el péndulo se fue muy lejos con el neoliberalismo, y entonces estamos volviendo no a algo desconocido, no como dice el primer ministro inglés, es un peligro para la seguridad nacional. Están volviendo las izquierdas a un punto realmente que la historia nos mostró que sí pudo sacar a una globalidad capitalista, entonces, porque la otra mitad estaba con el socialismo, de una depresión más o menos bien. Sí, es verdad, pero también es verdad que llegó una crisis fiscal en un momento y fueron insostenibles esos gobiernos. Todo tiene, digamos, sus elementos verdaderos, y, por supuesto, hoy un periódico dice, y me hizo reír, que el verdadero peligro para la seguridad nacional de Gran Bretaña es David Cameron. Es decir, depende cómo lo vea uno. Creo que hay elementos nuevos y elementos polémicos. Yo no coincido con mi querida compañera María Amparo Casar de la derecha gobernando Europa. El gran problema que tiene hoy la izquierda europea es que ellos gobiernan. O sea, esto que en su momento llamó Felipe González morir de éxito, que es, ahora usted administra el país y díganos cómo funciona. Syriza en Grecia, ahora están en una campaña diciendo, bueno, pues en realidad ganamos las elecciones, dijimos que nuestro programa radical era punto menos que la solución, y nos encontramos en un callejón sin salida. Hoy los griegos dicen, y votar nuevamente, ¿como para qué? Si ya elegimos a los que sí querían cambiar las cosas. Matteo Renzi es la izquierda y gobierna Italia,
y la tiene postrada. Hollande hizo campaña diciendo que había que aumentar los impuestos a los ricos y redistribuir. Ahora está haciendo campaña para su reelección desde el Partido Socialista francés, diciendo, en realidad que hay que revisar esto, hay que bajar los impuestos porque los capitales se nos han ido y hay menos economía. Yo creo que hay una izquierda que ha estado en el gobierno y que no atina, o sea, los socialistas, que no atina a dar los resultados que la gente estaba esperando. Veo perfectamente natural este corrimiento hacia posiciones más radicales, Podemos, Corbyn, Syriza, etcétera, y lo que vamos a tener en los próximos días es, señores, primero gane las elecciones generales y segunda, aplique usted ese programa a ver si no viene nuevamente la desilusión. Y por eso decía también lo de Lula, o sea, todo ese planteamiento está en estos momentos en cuestión ética y prácticamente. Tú mencionas, y con toda la razón, 3 países que están gobernados por la socialdemocracia contra, creo yo, 7 u 8 del resto Alemania, de Europa que Inglaterra. están en la derecha, ¿no? Ahora, las dos, izquierda y derecha, tienen un problema. Todos quieren que la población esté satisfecha, es obvio, cualquier gobierno, no importa de qué color sea. El problema es que el estado de bienestar, con el que yo estoy absolutamente de acuerdo, necesitas pagar por él. Y no están dando los impuestos y el gasto para pagar ese estado de bienestar que todos queremos de regreso. Pero bueno, se nos fue el tiempo. Lo esperamos a usted en la próxima semana en este programa de Primer Plano. Buenas noches.